se llama esta Semana Santa, en la cual como católicos debemos de hacer más penitencia, más oración, más recogimiento, el no participar en cuestiones del mundo, el tratar de llevar, ahorita tiene la iglesia un espíritu de tristeza, porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, porque nuestro Señor Jesucristo ahora está en el sepulcro. Entonces, cuando alguien muere, guardamos luto. Y la iglesia, precisamente estos días, guarda luto por el divino fundador de nuestra fe. Entonces, tenemos esta gran semana, como decía San Juan Crisóstomo, una semana llena de penas y dolores de Jesucristo, cuya memoria se renueva cada año en la Semana Santa. Por eso los fieles tienen una obligación de santificar la Semana Santa, ayunando más rigurosamente, practicando abstinencia, continuas mortificaciones, rezando con fervor, asistir a los santos homenajes, a las santas ceremonias que se realizan esta semana. Porque todos los oficios de esta semana están destinados a leer nosotros la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos refiere las principales circunstancias. También San Pablo en sus epístolas nos menciona algunas. Y veamos, ¿cuándo empieza la Semana Santa? Comienza con el Domingo de Ramos. La iglesia honra la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Ese día, el pueblo deicida, el pueblo judío, recibió como Mesías, como el Redentor, como el Rey de Israel, como el Rey de Jerusalén, como el Rey de los judíos. Lo aceptaba el pueblo. Mas, sin embargo, a los 5 días ya lo estaban pidiendo su crucifixión. Vean ahí, en esa perfidia judía, en ese espíritu que tenían, muchos de nuestros católicos somos igual. El domingo lo recibimos con fervor en la Sagrada Comunión, vamos a misa, estamos concentrados, pero después en la semana a veces nos convertimos como ese pueblo parricida, ese pueblo deicida que lo detestamos. Entonces, empezamos con el Domingo de Ramos. Estamos contentos, vamos con nuestras palmas, hacemos una procesión. Nuestro Señor Jesucristo por primera vez permite que se les rinda cierta honra. Hosana al Hijo de David, gloria al Hijo de David, que ellos están esperando. Pero después, dentro de 5 días, ¿qué es? ¿Cuál es el grito de ellos? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ese proceder es mucha inconsistencia. Les digo yo, los católicos también, miren cuántos se van al mar, cuántos piensan que la Semana Santa es para vacacionar, para embriagarse, para entregarse a diferentes pecados, irse a mares mixtos donde miran personas mal vestidas, donde se exalta la carne, donde se exalta la lujuria. Todo eso son parte de los pecados y es con la parte que nosotros vendemos, así como Judas vendió a nuestro Señor, también nosotros lo vendemos. Y ese día la iglesia bendice los ramos para proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Esta procesión de palmas es una procesión de victoria y esperanza, de cantos de triunfo, ¿sí? Nos indica claramente que ese es el motivo por lo cual la Iglesia Católica siempre tiene estas semanas, para demostrarnos que hubo un tiempo de gloria, vamos a decir, un Domingo de Ramos, pero después vendría la inconstancia y sería después pedir su muerte. Entonces empieza el oficio con el oficio de tinieblas, que son los que se realizan lunes, martes, miércoles, jueves. Y la iglesia nos hace leer el oficio de tinieblas. En la lectura son los lamentos del profeta Jeremías, que son los lamentos del Mesías, entregado por la justicia de Dios su Padre a los escarnios y malos tratamientos de sus enemigos. Está representando el Salvador inundado de aflicciones y bajo la vara de la indignación del Señor que le azota. Que lo hunde en la amargura y lo acibara de ajenjos, que descarga sobre él todos los dardos de su ira y desecha todas sus súplicas, aunque lo vea tan anonadado y humillada su frente en el polvo.
Sus enemigos que le odian injustamente le prenden como se coge un pajarito en la casa. Él ofrece su mejilla a quien la bofetea, se la llena de oprobios, está hecho el juguete de todo su pueblo, el blanco de sus cantinelas y de sus más sangrientas befas. Se le deposita en lugar tenebroso que se obstruye como peñas para tenerlo encerrado, como los que murieron para siempre jamás. Qué tiernas son, hermanos míos, las profecías de los padecimientos y humillaciones del Mesías. Cuán luminosas son y propias para reanimar nuestra fe, penetrarnos de compunción y hacernos abrazarnos de amor y de reconocimiento y de gratitud por aquel que se entregó por nosotros a una muerte ignominiosa, a unos sufrimientos terribles. Empezamos como en el Jueves Santo, pues siempre mirado como una de las solemnidades más grandes del cristianismo, porque ese día se celebra en la iglesia dos memorables acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, obrados a la víspera de su pasión y de su muerte. El primero es la institución de la Sagrada Eucaristía. Jesús cumple con su palabra de quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos y se queda de una manera corporal, cuerpo, alma, sangre, divinidad en la Sagrada Eucaristía. El segundo es el acto de humildad que hizo este divino Salvador, lavando los pies a todos sus apóstoles, hasta el mismo Judas. Él sabía que era un traidor y aún así le lavó los pies. Para recordarnos, pues, primero la institución de la Divina Eucaristía, la Iglesia hizo de ella una especie de representación en sus templos. El sacerdote que representa a Jesucristo comulga a todo el clero, así como el hombre Dios comulgó a todos los apóstoles después de instituir la Eucaristía. No se dice más que una sola misa en cada iglesia, a fin de imitar más exactamente la cena de Jesucristo. Y los sacerdotes reciben la comunión del mismo modo que los legos, así como los apóstoles la recibieron inmediatamente de manos de aquel que acaba de instituir este augusto sacramento. Se prepara en cada templo un trono de gloria. Después de la Santa Misa se coloca la hostia que se reserva para el siguiente día, porque no se ofrece el santo sacrificio del día Viernes Santo. El Viernes Santo no hay misa. Se comulga con las hostias que se consagraron el Jueves Santo. Se hace una reserva, se hace un monumento donde se tiene reservado el Santísimo Sacramento en el monumento. Sí, aquí nosotros lo tenemos a espaldas, pero lo tenemos cubierto, ¿ya? Porque ahorita está en el sepulcro. Después de la misa del Jueves Santo, deben apresurarse los fieles a acudir a tributar sus adoraciones al Santísimo Sacramento del altar expuesto. ¿Sí? Después de la Santa Misa se traslada a un lugar que se llama el monumento, la Sagrada Eucaristía, y ahí los fieles pueden estar desde que termina la misa del Jueves Santo hasta toda la noche, si quieren, ahí si se ponen de acuerdo, hacer guardias para estar acompañando al Divino Maestro en su prisión. ¿Sí? Entonces, las visitas y estaciones que tan religiosamente se hacen por todas partes de las iglesias son una especie de público desagravio que hacen los fieles a Jesucristo, no solo por las ignominias y dolores que durante su pasión sufrió en el huerto de los olivos, por las calles de Jerusalén, en la casa de Caifás, de Pilatos y de Herodes y en el Calvario, sino también por todas las irreverencias, sacrilegios y profanaciones que se cometieron en las iglesias desde la institución de la Eucaristía. Eso es la institución de la Eucaristía. Pero para recordarnos el acto de humildad que hizo nuestro Señor Jesucristo, lavando los pies a los apóstoles, la iglesia hace también de él una especie de representación, cuya práctica es muy antigua. En varios lugares el sacerdote que hace las veces de Jesucristo lava los pies a 12 personas, ¿sí? A 12 discípulos. Se lee antes de la ceremonia el Evangelio de San Juan, donde se refiere a dicha acción con todas sus circunstancias, para demostrar que nos debe servir de modelo. Hasta los mismos reyes y emperadores se hacen punto de religión en humillar en este día el orgullo de su diadema para seguir el ejemplo de Jesucristo. Eso hablo cuando había reyes cristianos, reyes católicos. Y hay que seguir el ejemplo que hizo nuestro Señor Jesucristo al ver a sus apóstoles, que siendo él su maestro y señor,
quiso bajarse ante ellos a fin de enseñarles que no se avergonzaran de humillarse delante de sus semejantes. Eso constituye lo que es el Jueves Santo. Dos ideas principales. Una, la institución del sacerdocio y la Sagrada Eucaristía. Dos, la humildad con la que nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos y nos da un mandato de que nos amemos así como Él hizo con ellos lo hagan con sus semejantes, con sus hermanos. El Viernes Santo, que se llama por excelencia el Viernes Grande, a causa del misterio de nuestra redención, consumado en este día, y cuya memoria celebra la Iglesia, ha sido en todo tiempo considerado como el más santo, el más augusto, el más venerado, y que los cristianos han celebrado siempre con más religión y con devoción más sensible. Ese es día grande de las misericordias del Señor, pues que en este día ese divino Salvador, por un exceso de amor incomprensible a toda inteligencia creada, quiso padecer los más crueles suplicios y expirar ignominiosamente en la cruz, para que fuésemos curados con sus llagas, lavados con su sangre, justificados por la sentencia de su condenación, y encontramos entonces en su muerte el principio de nuestra vida. Bendita cruz que nos trajo la salvación. Bendita cruz que nos mereció un Dios que venía a padecer para redimirnos delante del Padre. Ningún día del año hay más respetable ni más distinguido dentro de la Iglesia. Dice San Agustín: quien no repara que la fiesta del Viernes Santo precedió a todas las demás, su oficio es uno de los más tiernos y de los más augustos. Todo inspira compunción, devoción y religiosa tristeza. En este lúgubre día no se tocan las campanas. En una palabra, en este lúgubre día se hace sentir en todas las ceremonias el espíritu del misterio y de la religión. Y todas en sus oraciones lleva el sello de la triste solemnidad. Se extiéndese sobre el altar una simple sabanilla, imagen del sudario con que fue envuelto el sagrado cuerpo del Salvador. Postrado el sacerdote en tierra, atestigua con esa posición la amargura que inunda su corazón, que ha de ser común este día a todos los fieles. Desgraciado aquel que no esté afligido y que no tome parte ninguna en el dolor de la Iglesia. En el Viernes Santo, la Iglesia ofrece a Dios particulares oraciones por toda especie de personas, por los pecadores, por la Iglesia, por el obispo y demás ministros de la Iglesia, por los reyes y por todos los reinos, por los catecúmenos que aspiran a la gracia del bautismo, por los herejes y cismáticos, todos aquellos que están afligidos por la propagación de la fe y, en fin, por la conversión de los pérfidos judíos y de los idólatras. Al reunir en sus preces objetos tan varios, nos da a conocer la Iglesia toda la extensión y fuerza de la mediación de Jesucristo. Nos demuestra que no hay gracia ni beneficio que no pueda obtenerse por los méritos de su sangre y por el sacrificio de la cruz. En este día la Iglesia expone también la cruz de Cristo a la veneración, o mejor, a la adoración de los fieles. Su uso es muy antiguo en la Iglesia y la pureza de la fe no puede ser alterada por el culto que damos a la cruz, por no ser más que una señal de la verdadera adoración que debemos a nuestro Redentor, a quien se refiere. Tenemos una homilía de San Juan Crisóstomo intitulada Adoración de la Cruz, donde este santo doctor habla así: hoy propone la Iglesia a nuestro culto la cruz de Jesucristo y nos convida a que vengamos a adorar a ese precioso instrumento de nuestra salvación. Abracemos con respeto y ternura esa señal venerada de nuestra redención. Armémonos de esa cruz para vencer al mundo. Ella es el glorioso trofeo de la victoria que Jesucristo consiguió sobre él. Sírvanos al mismo tiempo de corona y de sostén. Extinguirá nuestras pasiones, asegurará nuestra salvación, de la cual es símbolo. El cristiano, el día Viernes Santo y en general toda la Semana Santa, debe meditar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es aquel, hermanos míos, que padeció tantos oprobios, tantos tormentos, una muerte tan ignominiosa? Jesucristo es el más grande, el más santo de los hijos de los hombres, el esplendor de los santos, el Rey de los reyes.
nuestro juez, nuestro modelo, es decir, nuestro Padre, nuestro Dios. ¿Por quién padeció Jesucristo? Por todos los hombres. Oh, tanto tuvo que expiar nuestro Señor Jesucristo para salvar al criminal, para salvar a nosotros los ingratos. Qué apreciable de ser a los hombres el hombre Dios. Cuánto horror han de tener los hombres al pecado. Es tanta su malicia que no pudo lavarse sino por las lágrimas de un Dios. No pudo borrarse más que por la sangre de un Dios. No pudo expiarse más que con la muerte de un Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre. Eso es lo que celebramos ahora. Sufrimientos, dolores, para recordarnos y enfervorizarnos. ¿Cómo nos enfervorizamos? Para amar más a Dios, para amar más a Jesucristo, contemplar sus llagas, contemplar su rostro, contemplar su cuerpo llagado completamente. Debería de movernos a compasión y también a amor, porque aquel que ama da la vida por el que ama. Eso pasó el Viernes Santo. La más excelsa prueba del amor de Dios para nosotros, las criaturas tan ingratas. No escatimó esfuerzos, sufrió todo lo que podía sufrir, derramó toda su sangre. Más de 5,000 azotes, dicen por ahí algunas revelaciones privadas que padeció nuestro Señor. Y azotes terribles, terribles, con diferentes tipos de látigos, con diferentes tipos de varas. Uno de los más crueles fue aquel escorpión, que al momento que flagelaba, se encajaba en las carnes y las arrancaba. Quedó todo el cuerpo que se le podían contar los huesos, dice una de las profecías. Se le pueden contar los huesos. Y de aquella belleza de nuestro Señor Jesucristo fue transformada a un varón de dolores y cubierto de oprobios, y su hermosa imagen, su hermoso rostro, no lo podíamos diferenciar ya, por lo tan terrible que estaba su cara golpeada. Entonces, vean cómo Dios, Jesucristo, vino a padecer, vino a sufrir por causa de nuestros pecados y reclamándonos el amor que le merecemos y la gratitud por tantos beneficios recibidos. Eso pasó el Viernes Santo. Eso pasó. Y nos debe de hacer meditar a nosotros. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, murió por mí, vil criatura? ¿Qué tan privilegiado, qué tantos privilegios quiero gozar? ¿Sí? El Sábado Santo, continuando con la Semana Santa. Mañana fue siempre considerado en la Iglesia como uno de sus más solemnes días, aún antes que se hubiesen trasladado los oficios de la noche de Pascua al día que les precede. El oficio de este día, propiamente la continuación de los funerales del Salvador y en particular de su sepultura, se halla todavía la Iglesia en un gran duelo. Los primeros oficios indican su aflicción, su profundo silencio y la cesación del divino sacrificio que en ese día no se ofrecía. Está únicamente ocupada en llorar la muerte de su divino esposo, en honrar este día el descenso del alma de Jesucristo a los infiernos, es decir, a los limbos, y el descanso en el sepulcro de su sagrado cuerpo. Se termina antiguamente este oficio al ponerse el sol, y empezaba entonces el solemne oficio de la grande vigilia pascual. Pero desde que por prudentes razones prohibió la Iglesia latina estas reuniones, se trasladó el Sábado Santo el oficio de la vigilia de Pascua. Empieza por la bendición del fuego nuevo. Mañana aquí, a partir de las 10:30, estaremos iniciando con la bendición del fuego nuevo. Estando apagado el antiguo, todo allí es misterio, ¿sí? Porque si murió, se apagó la luz, se apagó ese fuego. Por eso, cada Pascua, antes de su resurrección, se enciende el fuego nuevo que representa a nuestro Señor Jesucristo. Todo allí es misterio. Habiendo muerto Jesucristo, luz del mundo, todo se quedó apagado, por decirlo así. Esa divina luz durante estos 3 días, en el momento pues en que el Salvador tomó nueva vida, volvió a aparecer ese fuego nuevo, de que es como un símbolo, y figura aquel que se saca el Sábado Santo del pedernal. Las oraciones de que usa la Iglesia para bendecir solemnemente este nuevo fuego declaran por sí mismo todo su misterio, tanto como su sentido místico y moral.
A honra y gloria a la Santísima Trinidad, de la que Jesucristo, la luz, luego después de bendecido el nuevo fuego, se enciende un cirio que se divide en tres. Y se invita en alta voz al pueblo a dar gracias a Dios por el conocimiento que nos dio Jesucristo en este adorable misterio. Lumen Christi, Deo gracias, contestan los fieles. Mañana, Lumen Christi, procesión hacia el templo. Se van prendiendo luces según la parte que va pasando en la ceremonia. Siendo propiamente nuestra luz, la fe, la luz de Jesucristo, se responde, Deo gracias. ¿Y cuántas acciones de gracias no le debemos por tan insigne beneficio? El cántico de alegría que se llama comúnmente el exulte, porque empieza por esa palabra, es como un grito de júbilo de toda la iglesia al feliz anuncio de la resurrección del Salvador. Por eso se cantaba en el momento que empezaba a despuntar el día, y del mismo modo que los ángeles anunciaron a los hombres el feliz nacimiento del Salvador con un cántico especial, Gloria en el excelsis Deo, gloria a Dios en lo más alto. Anuncia también la iglesia su triunfante resurrección, invitando a toda la corte celestial a celebrar ese glorioso triunfo con ella. Todo este cántico de alegría no es más que un prolongado entusiasmo mientras se canta la iglesia. Mientras se canta, hace a la iglesia la bendición del cirio pascual. Demasiado se hace el sentir el Espíritu Santo en la santidad y celebridad de esa augusta y misteriosa ceremonia para no creerse que sea obra suya. No puede dudarse que sea la tradición apostólica, aun cuando se hiciera con esa majestuosidad en tiempos de la persecución, en que los emperadores paganos tenían como esclavizada a la iglesia entera, pero luego que se pasaron ese tiempos sombríos y se devolvió la paz a la iglesia, se vieron desarrollar sus sagradas ceremonias y celebrarse sus oficios con ese orden, religión y majestad que indica la alta sabiduría, la sublime santidad, el espíritu divino que las inspiró y arregló. Fue el Papa Zósimo quien mandó la ceremonia del cirio pascual, y se atribuye su bendición, tal como la tenemos, a San Ambrosio, tal como la conservamos en la Iglesia Católica de siempre, que no ha tenido cambios del modernismo, que rezamos y que celebramos el rito tridentino y el rito de siempre. Ahí está esa oración de San Ambrosio cuando se hace la ceremonia, la bendición del cirio pascual. Este misterioso cirio significa Jesucristo resucitado, quien es gozo y luz del mundo. Representa también la luz de la fe que nos alumbra, y ese divino fuego que la caridad de Jesucristo vino a encender sobre la tierra, y de quien quiere estén abrazados todos los hombres. Se encendió propiamente en su resurrección ese divino fuego, y empezó esa luz sobrenatural a derramarse en el mundo. Los 5 granos de incienso que se ponen en el cirio pascual en forma de cruz significan las 5 llagas cuyas cicatrices quiso conservar el Salvador en su glorioso cuerpo, y que hacen comprender bastante que la purificación es una especie de sacrificio recibida a Dios en olor de vida, cuya víctima asume el fuego del amor divino. Después de entonces la bendición del cirio pascual, siguen las lecciones de la Sagrada Escritura que se llaman profecías, cuya lectura vienen recortadas de cánticos y oraciones. Las relaciones espirituales, místicas y morales que se hacen de ellas con la solemnidad del día y sobre todo con la ceremonia del bautismo, de la cual puede decirse es la gran fiesta del Sábado Santo. Dan una idea bastante apropiada del gran misterio de nuestra regeneración, que se llama Pascua. Es decir, el tránsito de Egipto a la tierra de promisión, del estado de esclavitud a la calidad de hijos de Dios, del estado de pecado al estado de gracia. Hace después la iglesia la bendición de las fuentes bautismales. El sábado santo y el sábado antes de Pentecostés eran los solos días destinados antiguamente a dar solemne bautismo a los catecúmenos. Por eso, en esos días se bendicen con tanto aparato y pompa las fuentes donde somos regenerados en Jesucristo. Deben los fieles durante esta bendición dar gracias a Dios por haberles proporcionado la gracia incomparable del bautismo y renovar las promesas que allí se hicieron, con grandes sentimientos de dolor y de confusión por haberlas violado tan a menudo. Deben también pensar todo el día del Sábado Santo, que por el mismo bautismo fueron sepultados con Jesucristo para no pecar jamás.
La misa del sábado santo no se celebraba antiguamente más que por la noche de Pascua, hacia la hora de la resurrección del Salvador, es decir, al despuntar el día. Se despoja a la iglesia de esa misa anticipada, de sus vestidos de duelo, y suficientemente indica por sus alegres cánticos, por el brillo y magnificencia de sus adornos, por el tañir de las campanas, la alegría que viene de ver a su esposo salir del sepulcro y triunfante de la muerte, volver a tomar una vida nueva, eterna, gloriosa, refulgente e impasible. Se omite el introito de esta misa porque ya se ha reunido todo el pueblo y porque sirven de introito las grandes letanías que se cantan antes para invitar a todos los santos a que se reúnan con sus cánticos de alegría. No siendo esta misa el sábado, sino la misa del sábado al domingo, en la que resucitó el Salvador. Por eso en la oración, en el prefacio, no se hace mención sino de esta sagrada noche, lo mismo que si la celebrara hacia el fin de la noche siguiente. Después de la epístola, empieza propiamente la solemnidad pascual por el Aleluya, cuyo canto se había interrumpido desde la víspera de Septuagésima, en que había entrado la iglesia en la aflicción y duelo de penitencia. Es un cántico de alabanzas, de acciones de gracias y de júbilo, el más breve de los cánticos, compuesto de dos palabras hebreas que expresan lo que significa de un modo mucho más enérgico de lo que podría hacerse en cualquier idioma. Quiere decir, alabamos a Dios, alabemos a Dios, démosle gracias, hagamos estallar nuestra alegría, aleluya. Eso viene en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 4. Se tomó ese cántico de júbilo. En tiempo pascual era tan familiar a los fieles que era el saludo ordinario que mutuamente se daban los unos a los otros, conformándose con el espíritu de la iglesia, que en este santo tiempo tan a menudo lo repite en sus oficios. Ojalá logremos participar de todos los sentimientos de la esposa de Jesucristo y celebrar dignamente los grandes misterios que durante estos días sagrados propone a nuestro culto y a nuestra veneración. Que se nos halle dignos de cantar con ella, no solo en la fiesta de Pascua, sino también durante toda la eternidad, el aleluya en la gloria celestial. Entonces, esto es lo que celebramos en Semana Santa. Es el gran misterio de amor que nuestro Señor Jesucristo nos ha expresado, no solamente con las palabras, sino con el mismo ejemplo. Él padeció, murió por nosotros. Él estuvo dispuesto a todos los sacrificios. Él fue perseguido. Fíjense, desde que nace, aquel pueblo que lo debería recibir se turba y Herodes manda a matarlo. Tuvo que huir nuestro Señor Jesucristo. Bien podía haber venido un ejército de ángeles, pero no, quería enseñarnos a nosotros a saber huir del pecado, del peligro del pecado. Saber huir. Fue perseguido, ya grande también, fue calumniado. Los judíos trataban siempre de buscar una manera de perderlo. Miren el evangelio que dice uno de los evangelios de los días pasados, que se encontraban el Sanedrín reunido buscando cómo perder a nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos, que tenía voz de profeta, que era el sumo pontífice, dijo: es conveniente que muera una sola persona por el pueblo. Y realmente Jesús fue el único que murió y padeció para lograrnos la vida eterna. Fue algo profético, no porque él lo haya pensado, sino quizás de una manera Dios se vale hasta de los burros para hacer cosas. ¿Sí? Acuérdense el burro de Balaam. Entonces, el pérfido pueblo judío quería la muerte de Jesús por envidia. ¿Y cómo lo acusaron? Lo acusaron de muchas cosas, pero nada comprobaron. En el mismo juicio que se siguió en el Sanedrín, no hubo nada. De todos los testigos falsos, no pudieron lograr culpa en nuestro Señor Jesucristo. Hasta el mismo sumo pontífice dijo: quítense esto ya.
Y se fue directamente al grano y le dice, a ver, tú eres el Cristo, eres el Mesías prometido. Y le dice a nuestro Señor, tú lo has dicho, eres el Hijo de Dios vivo, tú lo has dicho. Y vendré en el reino por los cielos. ¿Qué dice este sumo pontífice? Ha blasfemado. Ya no necesitamos de pruebas, dice, ya ha blasfemado porque se hace hijo de Dios. Y ese fue el delito por el que condenaron a Jesús, porque ellos decían que era una blasfemia. A Jesús lo conoce como un blasfemo, un criminal que dividió, que fue un cismático y tantas cosas como lo tratan ahora los judíos. Pueblo errado, pueblo ciego, pueblo de dura cerviz. Fue rechazado, rechazaron a la salvación, rechazaron a su divino maestro, rechazaron la piedra angular, que es nuestra piedra, nuestra iglesia. Bendito sea Dios. Que por la negligencia, que por la soberbia, que por la dureza de cerviz, por soberbios, los judíos pasó la fe a los gentiles, de la cual nosotros somos los que estamos ahí. Sí, San Pablo dice, la salud pasa a los gentiles. Después de que había predicado mucho sobre nuestro Señor Jesucristo, los judíos siempre, no solamente asesinaron a Jesús, sino que querían exterminar a los cristianos que recién iban naciendo. Pero esa sangre de mártires sirvió de semilla para nuevos mártires, para nuevos cristianos, para nuevos católicos. Vean ahí el triunfo de Jesús. El demonio pensó que había vencido, los judíos pensaron que habían vencido, mas sin embargo, la muerte de Jesús significó su derrota porque resucitó. Resucitó. Entonces, cuando resucita, ¿qué dicen los sumos pontífices? Les dieron dinero a los guardias para decirles que vinieron sus discípulos, que ellos dijeran que vinieron sus discípulos, que ellos quedaron dormidos y que se llevaron el cuerpo. Vean todavía dónde llega la perfidia judía. Nuestro Señor ha resucitado y ellos compran a los guardias. Pero, ¿qué guardias puede ser ese que los ponen a vigilar y vayan a dormir? Bueno, Jesús, nuestro Señor, es nuestro modelo. Estamos bajo su bandera. Que esta Semana Santa nos ayude a contemplar lo que le hemos costado. Y que veamos en Él ese gran fundador, ese gran general que nos lleva a la batalla. Una batalla que Él ya ganó, pero que quiere que nosotros perseveremos, perseverar hasta el final, aunque nos encontremos reducidos en pequeños grupos, aunque estemos solos. Acuérdense que debemos imitar a Jesús. ¿Qué pasó Jesús en la pasión? ¿Sí? Uno de sus discípulos lo vendió. Otro de sus discípulos lo negó. Y los demás huyeron cobardemente por temor a los judíos. ¿Sí? Se encerraron en el cenáculo y dice bien el Evangelio, por temor a que los judíos los asesinaran, los mataran. Ahí estuvieron, por eso se le apareció nuestro Señor ahí en el cenáculo. Bueno, Él viene a darnos fortaleza a nuestra debilidad. Él viene a darle entendimiento a nuestras ignorancias. Él es el médico que va a venir a salvar nuestra alma, a darle salud al alma. Aprovechemos, meditemos y reflexionemos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 15 minutos todavía. Si no, ahorita es una gran obra el reflexionar. Ahora está en su sepulcro. Hasta mañana noche, cuando termine la noche y empiece la madrugada del nuevo día, es su resurrección gloriosa. Ahora es tiempo de que meditemos sus sufrimientos, de que meditemos sus lágrimas, de que meditemos su entrega que hizo por nosotros que somos ingratos. ¿Cuán ingratos somos nosotros? Somos como Judas, lo vendemos por un pecado, lo vendemos por alguna posición política, lo vendemos y lo seguimos vendiendo. Somos como Pedro, que lo negó. Lo negamos cuando nos avergonzamos bendecir nuestros alimentos, cuando nos avergonzamos decir que somos católicos. Ay de aquel que se avergüence de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, porque yo me avergonzaré de él, delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Pero bienaventurado el que me proclame
porque yo lo proclamaré delante de mi Padre. Vean, él todo se fijaba, en todo sabio, Dios conoce todas nuestras reacciones. Así que no tenemos ninguna justificación para ser tibios, ninguna justificación para no preocuparnos por nuestra fe, por nuestra iglesia, por nuestra alma. Si Jesús se preocupó tanto la salvación de nuestra alma, que murió de una forma afrentosa, ¿qué no vamos a hacer nosotros por salvar nuestra alma? ¿Sí? Frecuentemos los sacramentos, renovar nuestra vida, luchar contra nuestros defectos, luchar contra nuestras inclinaciones al pecado. Son luchas terribles, pero Dios nos promete su asistencia, porque no dejará que ninguna prueba, tentación o tribulación sea mayor a la gracia que nos dé para soportarlo. ¿Sí? ¿Cuánto soportó Él clavado en la cruz? ¿Cuántos latigazos? Que hasta cualquier persona hubiese muerto rápidamente de tan cruelmente que lo trataron. Lo estaban flagelando y llega el centurión que estaba a cargo de él y mira que casi lo matan. ¡Ey, déjenlo! Dijo, tiene que llegar vivo. Tan terrible fue la flagelación. Mas, sin embargo, Jesús no desistió en nuestra salvación. Llegó hasta el Calvario, paso a paso, burla tras burla. Aún los judíos en el camino se burlaban. Es cierto que hubo algunas almas que se compadecieron, como las mujeres de Jerusalén, que lloraban al ver a nuestro Señor Jesucristo en la forma que lo llevaban. Pero muchos eran indiferentes porque sus discípulos lo abandonaron en el momento que él ocupaba de su compañía. Iba solo. Nosotros en este tiempo también nos comportaremos igualmente, dejándolo solo, por temor al que dirán, por perder un bien económico, por perder una amistad, por perder un honor político. Tampoco vale la sangre de Cristo, tampoco vale sus esfuerzos, tampoco vale su muerte en la cruz, que nosotros por una nadería la dejamos, lo rechazamos. A veces nos portamos peor que los judíos. Realmente, para tener el furor deicida y el furor judío en nosotros, casi no necesitamos la sangre mala, maligna, diabólica esa, porque nos comportamos como tales. Es tiempo entonces de que mediten esta noche. ¿Por qué Jesús quiso morir de esa manera? ¿Qué me debía a mí? ¿Qué nos debía a nosotros para pagarnos de esa manera? Pueblo mío, ¿por qué me tratas así? ¿Acaso porque te saqué de Egipto? ¿Acaso porque te mantuve con maná en el desierto? ¿Qué mal te he hecho, pueblo mío? Eso lo decía sobre el pueblo de Isida, pero sobre nosotros también. ¿Qué nos ha hecho Jesús para que lo crucifiquemos por medio de nuestros pecados? Para vivir en adulterio, para vivir en unión libre, para robar, para cometer fraudes, para hablar mal de los demás. ¿Qué mal nos ha hecho Jesús para que lo tratemos de esa manera? Si es un delincuente, si nos ha hecho mal, qué bien que lo traten así. Pero si no, como dice el canto de la pasión, cuando aquel soldado lo bofeteó y le dijo, ¿por qué me pegas? Si dije algo malo, ¿por qué demuéstramelo? Si no, ¿por qué me hieres? Nos dirá a nosotros, ¿por qué me crucificas, hijo mío? ¿Acaso porque te doy la bendición todos los días para que amanezcas? ¿Por qué delito me crucificas en tu corazón? Porque el pecado es crucifixión a Jesús en nuestros corazones. Bueno, ya el domingo viene la Pascua, viene la alegría, viene la felicidad. Por ahora nos toca reflexionar para tener una alegría. Porque ha resucitado el Creador, el Redentor, propiamente. Va a resucitar. Que tiemblen sus enemigos.
Que tiemblen el pueblo pérfido judío, que tiemblen aquellos que quieren la exterminación de su iglesia, porque Jesús vuelve a resucitar y sigue estando victorioso, reinando desde la cruz, teniendo como trofeos sus manos, sus pies, su costado perforado y su cabeza traspasada por las espinas, grandes trofeos de guerra. Ha salido victorioso en la batalla contra el mundo, la carne y el demonio. Mantengámonos perseverantes, ¿eh? Con fe, con devoción. Y si ven ustedes que somos pocos, eso que no los desanimen. Jesús tuvo 12 discípulos y alguno traidor y algunos que lo negó. ¿Sí? Buenas noches, don Alejandro, Alex. Que Dios te bendiga. Allá a Tijuana, a Texas, Ensenada, a México y otras partes que nos miran, Washington, pues a reflexionar. Si tienen alguna duda, tenemos algunos momentitos para contestar dudas, preguntas o alguna idea. ¿Sí? Aquí tenemos mensajes, no ha llegado nada. Bueno, espero que ese silencio sea por compunción o por dolor y con un propósito de estar reflexionando. ¿Sí? Hay una lucha terrible. Los enemigos de la fe, aquellos que crucificaron a Jesucristo, siguen activos contra los cristianos, contra los católicos. Y no con cualquier cristiano, sino con aquellos que poseen la verdadera fe. Aquellos que aún siguen esa tradición de 2 milenios, que somos nosotros, que tenemos los sacramentos tal cual, sin modificar. A ver, Kathleen, dígame. Sí, buenas noches, padre. Nada más quería comentar sobre qué tan importante es la cruz para nosotros. Bueno, sé que es muy importante, pero así como ahorita acaba de comentar, hay algunos que se dicen cristianos y desprecian la cruz. Entonces, nada más quería que nos comentara un poquito sobre la importancia de la cruz. La Santa Cruz es el medio con el cual Jesucristo nos redimió el pecado. Es el trono donde Él reina. Es el signo característico que se imprime en nuestras almas de todo cristiano. Es el símbolo del triunfo, de la derrota del demonio, del mundo y de la carne, de la derrota de todos sus enemigos. Es cierto que los protestantes mal informados dicen que es una idolatría. Dicen, algunos lo utilizan como amuleto también. Y no es así. El católico usa la cruz primeramente porque es el signo distintivo, es nuestro escudo, vamos a decir, de todo católico, la Santa Cruz. 2, porque en esa Santa Cruz se logró la redención del género humano. Ahí en esa Santa Cruz murió Dios. ¿Sí? Jesucristo, Dios y hombre. Ahí murió Jesús, Dios y hombre. 3, la cruz siempre va a permanecer firme. Nadie la va a poder derribar. Es el signo de salvación. Es el signo de la esperanza de entrar al cielo. Es el signo invicto que nunca va a tener derrota. ¿Sí? Por eso los ejércitos cristianos llevaban una cruz. Por eso hubo ejércitos que llevaban una cruz. Porque representaban al cristianismo. Representaban la victoria de Jesús. Representaban el evangelio, la vida de Jesús. En eso se reduce de una manera triunfante la cruz. ¿Sí? Es lo más hermoso que tenemos. ¿Sí? La Santa Cruz. ¿Es pecado pensar o tener dudas sobre la Santísima Trinidad o querer entenderla? Cuando viene la duda y no la consentimos, no hay pecado. Acuérdense, para que haya pecado, hay que consentir. ¿Sí? Para que haya pecado, se debe de consentir. ¿Sí? Y tratar de entenderla es difícil. No, nunca la vamos a entender. Si ni San Agustín, que era uno de los filósofos más inteligentes que tiene la iglesia, pudo entenderla. Cuando
¿Se acuerdan de esa narración? Que él andaba pensando en la playa, camine para acá, camine para allá, pensando en el misterio de la Santísima Trinidad. En eso mira un pequeño que estaba haciendo un agujerito y después iba con una conchita al agua del mar y le echaba al agujerito al agua. Iba y anduvo dando vueltas y San Agustín dando vueltas por ahí hasta que le dijo, niño, ¿qué estás haciendo? El niño le dice, voy a vaciar todo el agua del mar a este agujerito. Y le dice San Agustín, no, niño, eso es imposible. Y le dijo el niño que se transforma en ángel, Agustín, es más fácil que yo vacíe todo el mar a este hoyo a que tú sepas cómo es el misterio de la Santísima Trinidad. Aquel que piensa, dice San Agustín entonces, aquel que piensa que entiende el misterio de la Santísima Trinidad está en un error, porque nadie lo va a entender, sino hasta que, si por gracia de Dios entramos al reino de los cielos, ahí ya no habrá misterios, no habrá velos, veremos a Dios, según nuestra capacidad de verlo. No lo veremos como un Dios a otro Dios, sino como criaturas a Dios. No lo miraremos en toda su perfección, porque seríamos como dioses, pero sí sabremos, se quitarán los nublados de nuestros entendimientos y comprenderemos, entenderemos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, esta noche acuérdense de eso. Tomen propósitos mirando el amor que Jesús nos tuvo. Pónganse propósitos que puedan realizar. Mejor tener propósitos realizables a ponernos unos propósitos tan grandes que no los vamos a realizar. Vamos a ir avanzando poco a poco, la espiritualidad se va avanzando poco a poco, ¿sí? Porque vienen las tentaciones, porque tenemos nuestros defectos, pero el deseo debe ser de santificarnos, de hacernos virtuosos. Ciertamente nuestra naturaleza caída, el pecado original y sus consecuencias traen sobre nosotros muchos defectos y mucha miseria, pero debemos de fortalecernos con la gracia de los sacramentos. Debemos de fortalecernos amando a Dios y a nuestro prójimo como uno mismo. Así se fortalece el hombre virtuoso. Frecuencia de sacramentos, práctica de la caridad, práctica del amor a Dios y del amor al prójimo. Bueno, nos quedan, ya me llegó el anuncio que nos quedan 10 minutos para terminar con la hora. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la Semana Santa, en síntesis, es recordar la historia de nuestra redención. ¿Sí? Y dice ahí, en las Sagradas Escrituras vienen profecías muy hermosas y todo, pero también muchas profecías terribles. De cómo iba a ser el Mesías, de lo que iba a padecer el Hijo de Dios, de qué manera iba a morir, de que iba a ser terriblemente atormentado. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Hay que trabajar mucho en nuestra santificación. La vida del católico en la tierra es milicia. Luchar contra el demonio, la carne y el mundo. Pero sobre todo, la lucha más terrible que tenemos es la lucha contra nosotros mismos, contra nuestra soberbia. Ese pecado diabólico lo tenemos nosotros también. No dejemos que nos domine. Hay que combatir todos los días. La soberbia se manifiesta en todos los pecados. Hay que luchar contra todo eso. Sexto, noveno mandamiento, como miramos en las pláticas cuaresmales, hay que huirles. No podemos presentar batalla en las inclinaciones de la carne. En sexto, noveno mandamiento, ahí sí el valiente tiene que correr. Porque nadie es suficientemente fuerte para soportar un combate con la propia carne contra la lujuria. Hay que huir. ¿Y de qué manera se nos aconseja huir?
cambiando de actividades, rezando, salir a caminar, salir a hacer algo y no quedarnos en la tentación, hacer algo diferente, rezar, no sé si es mucha la lujuria, darse un baño con agua fría, no sé. Así es, Eduardo, somos nuestro peor enemigo en la búsqueda de la salvación. ¿Sí? Entonces, Dios quiera y vamos a estar por aquí otra semana. Y después salgo a Puerto Vallarta, allá la misión que tenemos allá. Y después regreso a Tijuana ya a finales del mes. Ya por lo que me vine por esa alarma que se hicieron ahí, los electrocardiogramas. Y bendito sea Dios, acá gente fieles que tienen amigos o conocidos, compañeros de trabajo que son cardiólogos y me ayudaron. Gracias a Dios nunca nos abandona y siempre pone los medios para que los utilicemos. Y hicieron diferentes estudios. Bendito sea Dios que el corazón no tiene nada. No hay isquemia, no hay nada que pueda preocuparnos. Entonces, solamente hubo ahí una mala medicación con la gente que me controla la diabetes. Hubo algo contraproducente en los medicamentos que me dieron que me provocaron todo ese tipo de arritmias, al parecer un microinfarto, no sé. Me provocaron eso, pero fue por mala medicación. Ya me corrigieron y ya estoy mejor. ¿Sí? Ya estoy mejor y todavía para dar mucho tiempo más lata. ¿Sí? Y para estarlos regañando y para estarles llamando la atención. Y bueno, Dios me trajo para acá para regañar, yo creo, no más. Los que me conocen, pues ya. Pero bueno, esta plática no estaba contemplada, pero hubo un grupo de amigos de acá, de diferentes partes de la República, que me pidieron hacer algo sobre la Semana Santa. Por eso hice un resumen de la Semana Santa, de los 3 días. Y Dios quiera, estamos a punto ya de formar un grupo de pláticas para estar dando cada tanto de apologética sobre la situación de la iglesia, porque somos muy atacados por nuestra posición y a veces no estamos capacitados, no entendemos, no conocemos. Entonces, si Dios quiere, me presta vida, vamos a hacer un canal, una página o algo por el estilo, para tratar de apologética, pero de cosas actuales. ¿Sí? De cosas actuales, de cómo defender con la doctrina católica, con el magisterio, la posición de la verdadera iglesia. Cómo refutar los errores del modernismo, cómo refutar los errores protestantes, cómo refutar los errores de la masonería, de los enemigos de la iglesia. Entonces, es un gran trabajo que hay que hacer, pero todo esto se va a resumir en conocer la doctrina de la iglesia. Si conociésemos la doctrina de la iglesia, están todo tan claro. Las condenaciones al comunismo, las condenaciones a la masonería, pero la gente se olvida del catecismo y se olvida del magisterio de la iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar. Voy a tratar de explicar las bulas, algunos decretos por ahí, algunas encíclicas, hacer una clase, una explicación sobre ellas, porque necesitamos conocerlas para amar a Jesús, para poder estar dispuestos a sufrir por Jesús, a morir por Jesús. Es necesario que lo conozcamos. Y si no lo conocemos es por nuestra ignorancia. Entonces, conociendo, vamos a amar a Jesús y lo vamos a amar más. Y entonces sí estaremos dispuestos a decir por Dios y por la patria, viva Cristo Rey. Y estoy dispuesto a estar en la batalla con Él. Y agradecerle a Dios que nos mantenga firmes en la trinchera. Que si no nos da la gracia de ver la victoria aquí en la tierra de la Santa Iglesia, que nos dé la gracia de contemplar en el cielo esa victoria de la iglesia. Pero si son muchos nuestros pecados, que nos perdone y que tome en cuenta todo nuestro sufrimiento, nuestras penitencias, que nos tome en cuenta todo lo que hacemos por la santa causa de Dios. Entonces, hay mucho que hacer. El enemigo ya ha tomado muchos disfraces. Progresismo, liberalismo, feminismo, comunismo.
banderas de aborto, banderas de educación de género a los pequeñitos para escandalizarlos. Son muchos los frentes de batalla. Necesitamos combatir en todos los frentes de batalla. Sobre todo, hacerlo por amor. Como siempre se lo digo yo, vamos a luchar no por odio, sino por amor. Por amor a lo que tenemos que defender. ¿Sí? Por amor a nuestra iglesia, vamos a luchar. Por el amor a nuestra familia, vamos a luchar. Por el amor a nuestra patria, vamos a luchar. Sea el enemigo que sea enfrente, tenemos la victoria garantizada porque Jesús desde la cruz logró la victoria contra todos sus enemigos, contra los enemigos de su iglesia. Entonces, adelante. Hay mucho que hacer todavía. Hay mucho que sufrir, hay mucho que padecer, hay mucho, pero también hay muchas alegrías. Así que, primero Dios, y siempre saldremos victoriosos en nuestras empresas, aunque no de los frutos que esperábamos, siempre recordar que la victoria reside en Dios y que Él tome en cuenta la intención que tuvimos al hacer las cosas. Que no logremos cosechar triunfos y que sean derrotas, que sean... Hay que acordarnos que el triunfo lo tiene Jesús. Entonces, si Dios quiere, nos vemos otro día. Ahí les mando el link. Yo creo que ya este domingo salimos de procesión a Talpa y creo que vamos a durar como 4 o 5 días allá por el cerro. Entonces nos veremos al final de la semana. Que Dios los bendiga. Bendición potentis, Patris, et Filii, Espíritu Santo lleno de supervoz, en mañana siempre. Amén. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Que pasen una feliz noche. Reflexionen.